Amigas y amigos todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Runfla. Antes de arrancar, avisos parroquiales, ya se sortearon las entradas, me dice producción que diga eso, así que voy a continuar con el programa. Eh, Nada, hoy la verdad que tenemos a un invitado que lo consideramos un amigo de la casa, una persona muy interesante para charlar sobre cuestiones trascendentales que creo que está viviendo el radicalismo y por sobre todas las cosas el país. Tenemos al señor Juan Nocilla con nosotros, fuerte aplauso. Gracias por la presentación. ¿Viste? Acá presentamos muy bien a todo el mundo. Muy bien, A todo el se ve. mundo. Y entrevistamos a todo el mundo. La verdad que ha pasado cada persona por aquí. Así que es un placer tenerte acá con Un nosotros, placer Juan. estar. Gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, ponele. ¿Ponele? ¿Por qué ponele? Y bueno, porque en la Argentina de hoy, tranquilo es siempre un término relativo, ¿no? A lo que pasa en el día a día. Todos los días hay una novedad, siempre que moviliza la política, la sociedad. Bueno, lo que pasó ayer, evidentemente, ¿no? Anteayer. ¿Qué opinión te acontece lo que pasó ayer con el fallo de la Corte? Una persona que ha transitado su juventud durante una etapa de hegemonía muy fuerte del kirchnerismo y también creo que has denunciado esto en algún término de tu vida y lo has seguido muy de cerca. A ver, primero yo no tengo dudas de que hubo corrupción durante el gobierno del kirchnerismo. Yo no tengo dudas de eso. Después no tengo los elementos para analizar o evaluar el proceso penal, judicial. No soy abogado y no he seguido las causas. Sí creo que una condena donde participaron 7 fiscales, 13 jueces, 5 instancias y que fue ratificada por la máxima autoridad del Poder Judicial, creo que deslegitima la denuncia de la proscripción, es lo que pienso. Después he escuchado, sí, a dirigentes y a personas que respeto. Hoy a la mañana escuché a Hugo Alconada Mon y a Margarita Stolbizer, 2 personas que han denunciado los hechos de corrupción durante el gobierno, y las personas que han seguido la causa ratifican que los elementos para la condena están. Entonces, no tengo duda de eso, no creo en la proscripción. Sí está la discusión de los tiempos, pero también pienso que si la Corte hubiera tomado esta decisión después, tal vez cuando Cristina hubiera sido electa, dirían más o menos lo mismo, ¿no? La cuestión de los tiempos es relativa. Y por otro lado, me genera tristeza, ¿no? Porque para un militante político, que una dirigente, 2 veces presidenta de la Nación, vicepresidenta de la Nación, sea condenada por corrupción, es triste para el país, es triste para el sistema, es triste para la política, deslegitima la actividad política. Entonces, la sensación es de tristeza, ¿no? Entiendo que mucha gente también haya celebrado el fallo porque de alguna manera representa una mirada de cumplimiento de un precepto constitucional de igualdad ante la ley. Acá se juzga a todos por igual. Pero la sensación desde la mirada política también es de tristeza. Es fuerte, sí. Es decir, ¿te parece un final triste? Y sí, claro que sí. Claro que sí. Una dirigente, además, con el respaldo de muchos sectores de la sociedad, de muchos sectores del pueblo argentino, por supuesto, que tiene el triste, claro que sí. ¿Vos viviste la etapa de hegemonía del kirchnerismo en tu juventud? Sí. Vos, Surgimiento, el kirchnerismo y auge. cuando asume Kirchner en el 2003, ¿cuántos años tenías? Tenía 23 años. 23 años, ¿sí? ¿Qué hacías por esos entonces? Y estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas. Había trabajado cuando terminé el colegio secundario y yo empecé a militar a los 19, 20 años, te diría. Yo empecé a militar en plena crisis del 2001. Si bien había tenido alguna participación política en el colegio, secundaria, mi involucramiento se produce en plena crisis del 2001. Y después dejé de trabajar en algún momento para poder terminar mis estudios, que se postergaron un poco por la militancia, como sucede habitualmente, pero en 2013 estaba en plena carrera y
y militancia en la universidad, en la ¿Vos Facultad de Economía. arrancaste en el 2000 a militar? Y yo, las primeras reuniones de las que participé se dan en el 2000, como te decía, colegio secundario, participé de algunas movilizaciones del centro de estudiantes. Primera marcha que yo tengo recuerdo es una marcha, no recuerdo si en 96 o 97, contra la Ley Federal de Educación. Sí. Por supuesto que había participado de actos radicales acompañando, pero más de acompañante Claro. de mi padre antes, pero por motus propio, esa fue, si querés, mis primeras participaciones políticas. En 2000 habré participado de las primeras reuniones del Centro de Estudiantes de Económicas, y en 2001 participo del Congreso Nacional de la Franja en San Luis. ¿Fue gente? Mucha gente, sí. ¿Qué mes del 2001, te acordás? Marzo del 2001. Marzo del 2001. Se discutía en el micro yendo la posibilidad o el anuncio de Cavallo ministro de Economía. Discusiones importantes en el micro yendo a San Luis, las recuerdo. ¿Había gente que estaba a favor? No, en la organización no. Había gente que dudaba, ¿no? Digamos, venía Cavallo, el padre de la criatura, a desarmarla, pero no, la franja salió enseguida muy fuerte contra la designación de Cavallo. Eso lo recuerdo, lo viví, digamos, pero en ese congreso tengo ese recuerdo. Y bueno, un congreso no, mucha gente. Llovió los 3 días, me acuerdo, pero había dirigentes importantes, había una movilización muy importante. ¿Y te imaginaste ese final en diciembre? No te imaginabas ese final, por supuesto que no. ¿Qué estabas haciendo esos días? Mirá, no te imaginabas ese final. Por supuesto que post elección de octubre había una situación muy crítica. El gobierno no reaccionaba. Había un caldo de cultivo espeso en diciembre, pero no te esperabas ese final. Yo el 20 de diciembre o el 19 de diciembre, que es el día que de la Rúa creo que declara el estado de sitio. Sí, no el 18. ¿El 18 o el 19? Bueno, creo que es el día que empiezan los cacerolazos fuertes y es la primera movilización a Plaza de Mayo. Sí. Yo vivía cerca de la avenida Santa Fe y esa tarde, no sé por qué, estaba caminando, dando vueltas. Tengo recuerdo y se me pone la piel de gallina. Yo me asomo a la avenida Santa Fe, había cacerolazos, había un clima, pero me asomo a la avenida Santa Fe y venía una horda de gente marchando. Nada, no había redes sociales, ¿no? Claro, no sabía lo que estaba pasando. Es una imagen que no me la puedo olvidar. Y caminé unas cuadras, pero una cosa genuina, de gente cortando la calle y cuadras y cuadras, ¿no? Y eso fue la noche anterior. Yo creo que fue el 19. Y bueno, el día siguiente el final. Bueno, puede ser el 18, ahora que me decís, ¿no? Es el 18, el 19 son todo el día. Pero no, ese final no te lo imaginabas, por supuesto que no. Si bien ya había alguna cansancio, alguna frustración, diferencia con el gobierno, un final así no te lo imaginabas, por supuesto que no. ¿Y viste un vaciamiento del radicalismo los años siguientes? Totalmente, claro. Por supuesto, nosotros vivimos una etapa... ¿Eso fue gradual o fue instantáneo? No fue instantáneo, fue gradual. El radicalismo post-2001 seguía teniendo una estructura en las provincias, incluso en el gobierno nacional, porque no se desarma la estructura del gobierno nacional en el acuerdo de gobernabilidad que sigue a la caída del 2001. Lo más importante es post-2003, ¿no? Porque es la ruptura del radicalismo y la derrota muy fuerte en la elección de 2003. Además, post-2001, el radicalismo de la ciudad de alguna manera también participaba del gobierno de la alianza con Ibarra, que se empieza a romper también post-2001. Y en 2003 Ibarra elige otra alianza, el radicalismo queda fuera del gobierno.
elige la alianza con Tellerman y deja el radicalismo fuera del gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Y por qué, es decir, continuaste en el radicalismo en un tiempo difícil? Digo, porque si bien es decir, si bien vos tenés una tradición, venís de una familia con una alta tradición dentro del radicalismo, tú tomaste una decisión concreta de, a los 23 años, en pleno, es decir, crisis muy aguda de representación y principalmente un radicalismo sin ningún tipo de representación por el estilo, vos decidiste hacerte cargo. Porque yo justamente no me sumo en el mejor momento del No, radicalismo. no, por supuesto. Yo me sumo en un momento difícil. Sí. Cuando yo participo de ese Congreso de la Franja, además, previo al Congreso de la Franja o a esta designación de Cavallo, yo también tengo el recuerdo de estar en el Centro de Estudiantes de Económicas escuchando por radio la conferencia de prensa de López Murphy, Claro. anunciando el recorte en educación. Sí. Yo me sumo en ese contexto, digamos, al radicalismo. No me sumé en el auge del triunfo de la Rúa en la ciudad, claro, y de la alianza. Me sumé en un contexto difícil y creo que justamente toda la frustración que generó la caída del gobierno, la mirada de una oportunidad perdida, de una sensación de que volvíamos atrás, de que perdíamos una oportunidad para dar un salto en la Argentina, creo que fue lo que a mí más me llevó a involucrarme definitivamente en la política, que siempre me interesó, pero nunca había tenido una participación tan activa. Que de hecho es más importante después de la caída del 2001. Yo empiezo a militar todos los días en la facultad en 2002. Si querés, en 2001 participé mucho, fui al Congreso, iba a las reuniones, milité mucho la elección, pero mi involucramiento como militante de la Franja de todos los días en la mesa es 2002. El peor momento, sí. El peor momento. ¿Y qué fue la cantera popular en ese sentido? Y bueno, la cantera fue una reacción de los sectores juveniles del partido a toda esa frustración del proceso de la alianza, del gobierno de la Rúa, a una situación, como vos dijiste antes, de alejamiento y de vaciamiento de muchos dirigentes del partido, muchos de los cuales habían sido beneficiarios de los años de bonanza del partido y que le daban la espalda. Y también si querés, para mí también una reversión de volver a una cultura más militante, porque mi mirada, mi experiencia de esos pocos años de participación, esos meses de participación, es que la militancia juvenil del radicalismo estaba muy acostumbrada, digamos, profesionalizada en el sentido de estar vinculada a los espacios de poder y de gobierno. Corporativizada. Exactamente. Y además con una cultura política que a mí me llamaba mucho la atención, de competencia entre la Franja y la Franja y la Juventud no eran organizaciones hermanas como hoy se conciben. Yo creo que eso es uno de los grandes aciertos de la cantera. Obviamente, se había caído la militancia, teníamos menos fuerza y había que juntarnos para... Había dos ovejas de cada lado. Exactamente, para intentar hacer algo que nos hiciera recuperar la autoestima, la organización política que se había deteriorado, el debate de los nuevos desafíos de la Argentina, del rol que tenía que ocupar el partido, y me parece que ese fue el rol de la cantera con mucha militancia federal, recorriendo el país con mucho esfuerzo. Y el inicio, ¿tenés un día clave que decís, bueno, este día arrancó la cantera? No, hubo un encuentro en Santa Fe en el 2003, yo no participé, no me acuerdo por qué, pero hubo un encuentro donde se redacta un documento y ahí empieza la articulación de lo que es la cantera entre los sectores de la Franja involucrados más cercanos y de la juventud. Y si querés, para mí el punto inicial es el triunfo de la Juventud Radical en el 2004, digamos. Porque si bien yo creo que la cantera ya era mayoritaria en la Franja en ese entonces, Yaco era presidente de la FUA, Hernán venía de ser secretario general de la Franja, Hernán Rossi o seguía siendo. Era un sector mayoritario en la Franja, no en la juventud. Si querés, el
el punto de despegue es el triunfo en el plenario de la Juventud Radical, la conducción de la Juventud Nacional, que es en 2004. Hernán Rossi es presidente de la Juventud y ahí empieza el desarrollo de la organización juvenil más importante, ¿no? ¿Hoy existe la cantera? Sí, creo que existe en una mirada de muchos que participamos de todos esos años, del proceso. No sé si como la organización, no como la organización juvenil que era. Sí, se hicieron grandes. Se hicieron grandes. Estamos más grandes. No tanto, pero sí porque la mayoría de los dirigentes, muchos quedaron en el camino, muchos eligieron otros rumbos, otros espacios, otros no militan, pero la mayoría de los dirigentes del espacio seguimos articulando política. Es decir, siguen trabajando juntos. Sí, claro. ¿Sentís que esa identidad o ese sello característico que llevó a cabo primero la necesidad de la fundación de ese espacio continúa hasta el día de hoy o ha atravesado ciertos achaques que lo han transformado en otra cosa? No, las cosas cambiaron, ¿vale? Las cosas cambiaron mucho. El mundo cambió, la Argentina cambió, la política cambió, por supuesto. Hay una mirada de la organización política que se sostiene, pero el partido de hoy no es el partido de entonces, ¿no? ¿Sentí que es peor o es mejor? No, yo creo que la estructura del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, comparada con los años que te digo, nosotros vivimos años durante los cuales el radicalismo perdió la representación en la legislatura de la ciudad, digamos. No existía la estructura de comités que existe hoy en el territorio, hablo de la ciudad de Buenos Aires. Sí. El recambio de dirigentes que hubo, yo creo que el radicalismo de la ciudad se ha fortalecido, si lo miro en retrospectiva con esos años. Obviamente la dinámica de la política era distinta, después apareció el PRO, ocupó un espacio, aparecieron otras fuerzas, la hegemonía del kirchnerismo no había sucedido. Era otro escenario político, pero las cosas cambiaron, ¿no? ¿Y qué cambió para vos? No, mucho. La Argentina cambió, vivimos, como te digo, un proceso de hegemonía del kirchnerismo, de los partidos. Vos pensás que hasta el 2001 la política argentina se seguía ordenando más o menos entre los dos polos peronismo y radicalismo, que protagonizaron la política argentina en la segunda mitad del siglo XX. Sí, el radicalismo en la alianza, pero seguía siendo el partido predominante del espacio no peronista, y eso cambió, eso se rompió, porque las fuerzas tradicionales no representan lo que representaban, porque los intereses de la sociedad se atomizaron, se sectorizaron, por la democratización de la información, la aparición de los medios, de las redes, por un montón de cosas. No es la misma sociedad. ¿Y sentís que hay ciertos condimentos de aquellos tiempos que se están repitiendo en la actualidad? ¿A qué te refieres? El tema de la falta de representatividad, la falta de el desencanto generalizado de la sociedad. Bueno, yo no tengo dudas que el emergente de Milei es producto del hartazgo y la frustración de la mayoría de los argentinos para con la política, para con la incapacidad de la política de dar respuestas a demandas que se sostienen en el tiempo, a una tendencia a la baja por ser políticamente correcto de la calidad de vida de los argentinos durante muchos años, a una política cerrada, a una política que ha permitido privilegios, y bueno, se generó el caldo de cultivo para que eso suceda, que obviamente lo sabemos, no es un fenómeno que esté sucediendo en la Argentina, ¿no? El hartazgo, el cansancio democrático, dicen algunos, y la emergencia de estas derechas reaccionarias que interpelan a las sociedades de otro lugar no es un fenómeno que suceda en Argentina. Pero sí nosotros generamos el caldo de cultivo y las condiciones para que eso suceda, no tengo duda. ¿Y sentí que el radicalismo es responsable también de eso? Y el radicalismo tiene su cuota de responsabilidad, por supuesto que es menor a la de otras fuerzas políticas, principalmente a la del peronismo, que es, creo yo, el gran responsable por haber gobernado la mayoría de estos años en la Argentina. El radicalismo, si querés, tiene su cuota de responsabilidad no haber sido capaz de ofrecer una alternativa que pueda superarlos.
y de también su cuota parte menor de ser partícipe del gobierno de Macri, ¿no? Por supuesto. Un socio muy minoritario, pero socio al fin. Pero si querés, la responsabilidad es la de no haber podido nosotros interpelar a esos sectores, tener el diagnóstico de lo que estaba sucediendo, ser más firmes tal vez en algunas posiciones. Esa responsabilidad la tenemos, sí, creo que sí. ¿El 2015 a quién votaste? Por supuesto, con una mirada del radicalismo, ahora la discutimos, ¿no? Que no es lo pesimista que algunos compañeros y compañeras son. Ahora lo discutimos. En 2015 voté a Macri. A Sanz en la primaria, Sí. a Macri en la general y en el balotaje. ¿Estabas en ese momento en Gualeguaychú? ¿Cuál era tu posición? No, nosotros estábamos, lo discutimos, por supuesto. Nosotros apoyamos la construcción de Cambiemos. A ver, pasaron cosas, ¿no? A ver, si yo me paro hoy en 2015 y te relato debates que hemos tenido, la mirada de muchos era que la posibilidad de hacer Cambiemos, sabiendo que el radicalismo probablemente entrara en minoría porque el PRO con el gobierno de la ciudad y con el liderazgo de Macri llevaba ventaja. Ahora el radicalismo tenía su desarrollo en el país, en ese momento tenía algunos liderazgos fuertes, digamos. Nos imaginábamos que podíamos hacer una coalición, De gobierno, al estilo de la concertación chilena. Sí. Esa era la mirada. Después creo que lo que sucedió es que lo hicimos todo mal, que lo gestionamos mal y que el primer responsable fuimos nosotros. Si querés, Ernesto Sanz tiene una gran responsabilidad en ese proceso, no es el único, ¿no? Pero él era el presidente del partido que lideró el acuerdo, que llevó al partido al acuerdo, que tenía una prédica en muchos sectores de la sociedad y abandonó el barco cuando salió del muelle. Entonces, yo estoy seguro que si no hubiera sucedido eso, si el radicalismo se hubiera organizado de otra manera, la participación podría haber sido mejor. Pero es lo que sucedió. El presidente del partido, la persona que nos llevó a discutir el acuerdo, a ese acuerdo, cuando ganamos el gobierno, renunció. ¿Sentís que ese acuerdo para el radicalismo en perspectiva histórica fue fructífero o le ha perdido cierta capacidad de morfología? No sé, fructífero no. Yo creo que es lo que había que hacer en ese momento. Yo creo que es lo que había que hacer. Creo que lo hicimos mal. Creo que los sectores de la sociedad que históricamente habían acompañado el radicalismo querían ganarle al kirchnerismo. Eran 12 años de kirchnerismo y del segundo gobierno de Cristina con muchos problemas, con muchas de las cosas que recién hoy se están juzgando, condenando en la justicia, pero que sucedieron entonces, y que los sectores que culturalmente nos acompañaban ya habían decidido acompañarlo a Macri o a una coalición que les diera la posibilidad de la alternancia, ¿no? Estas discusiones yo las tengo mucho también, Ale, hay una mirada de la ciudad de Buenos Aires que no es la mirada del radicalismo del país. Y yo siempre me consideré un militante, por lo menos, del radicalismo nacional, de hablar con muchos compañeros y compañeras. Y a veces nosotros tenemos la tendencia, ¿no?, a mirar las cosas desde la ciudad. Porteñocentrismo. Y sí. Y no es lo mismo, ¿no? Todo el país. No es la misma mirada y el radicalismo somos todos, no somos solo los radicalistas. Para vos hoy el radicalismo somos todos. Yo creo que sí. El radicalismo incluye... No hay un radicalismo y no hay dueños del radicalismo, ni de la verdad, ¿no? Es decir, hoy al contrario, somos la fuerza política que no tiene, de la ciudadanía, ¿no? De la ciudadanía, la fuerza política de la democracia, de la pluralidad, sí. Republicanismo, un partido del interés general, sin dueños. Es decir, vos no estás con una lógica más... Por ejemplo, digo, en tu radicalismo, ¿Rodrigo de Loredo está incluido?
Por supuesto, ¿cómo va a estar incluido el dedo? Milita desde que tiene 18 años en el radicalismo, o antes. Y hoy en día con sus últimos actos en la vida pública, ¿vos estás de acuerdo? Los puedo discutir o no, puedo estar de acuerdo o no. Lo que no puedo discutir es que es un militante del radicalismo de toda la vida y que ha Si vos no vas con el radicalómetro. en todo. No, no, de ninguna manera, nadie tiene radicalómetro. Creo que hay que discutir política, no, radicalómetro no. Y no estoy de acuerdo, nadie lo tiene. Y en base a Y discusión además no hay política, liderazgo en el partido para sostener ningún radicalómetro. Nadie está exento de errores. por fuera de los demás, ok, por encima. Nadie. Igual, en base a su comportamiento, ¿te sorprendió esta cuestión de que no ha tenido capaz la capacidad necesaria para conducir el bloque Mirá, y su acercamiento con ciertas políticas del gobierno nacional? Mira, yo creo que si no la tuvo, si ese es el diagnóstico, podemos discutirlo largo. Es decir, tipo, no la no tuvo, sé cuál- no no la sé cuál tuvo, es el no la diagnóstico. tuvo no la tuvo el partido en general. Ok. Digamos. No la tuvo el partido en general. Creo que hay posiciones que se pueden discutir, con algunas no estuve de acuerdo. Yo creo que las posiciones del bloque de la UCR son mayoritarias en el partido. Creo que en grandes lineamientos que hacen a la mirada del radicalismo de la sociedad, jubilaciones, educación pública, el bloque el bloque de la UCR, el bloque de Rodrigo, mayoritariamente votó bien. Y después hay cuestiones de estrategia. Algunos, los diputados de la ciudad votaron con el bloque la ley bases, ¿no? Después hay matices. Pero me parece que estamos en un momento de la política donde tenemos que mirar un poco más allá de algunas decisiones del Congreso. Yo, si querés, estoy frustrado por lo que está pasando en el partido, porque yo creo que la foto del radicalismo de 2023, de diciembre de 2023, no es una mala foto. A pesar de la derrota de la apuesta política del radicalismo mayoritaria, que fue Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Ahora, nosotros llegamos a diciembre de 2023, ganando 2 provincias importantes como Santa Fe y Chaco, gobernábamos 5 provincias y cogobernamos 2, tenemos vicegobernador de Entre Ríos y de Chubut, mantuvimos la presencia territorial con los intendentes, los bloques, y renovamos la conducción del partido con Lustó, con De Loredo, con Gastón Manes, con Vichy. Yo creo que era una buena foto, pero no tuvimos la capacidad de articular las miradas y las diferencias. No la tuvo De Loredo, en todo caso no la tuvo nadie. Es decir, para vos la responsabilidad no es absoluta de Loredo. Por supuesto que no, la responsabilidad es colectiva. Hay un presidente de la convención, hay un presidente del partido, hay un presidente del bloque, hay 5 gobernadores, hay una organización política. Por supuesto que es una responsabilidad colectiva. Y creo que hay que tenemos que ser conscientes de eso. El radicalismo siempre hace un partido que administró diferencias, las posiciones no siempre fueron las mismas, siempre hubo corrientes en el partido, esto no es la historia del radicalismo, y nuestra capacidad fue articular eso en una síntesis nacional. No lo pudimos hacer y creo que es responsabilidad del partido, eso es lo que me duele. Obviamente la emergencia de Milei puso patas para arriba a todo el sistema político. No es que el radicalismo está mal y el resto de las fuerzas... No, por supuesto. Ahora, a mí lo que me preocupa es que se está perdiendo el sentido de lo colectivo. Me preocupa que los dirigentes, y lo generalizo, que todos estén mirando el ombligo, que siempre se privilegien los intereses particulares y estemos perdiendo el sentido de lo colectivo. No hay posibilidad de partido nacional sin sentido colectivo y yo creo que este año y medio hemos retrocedido muchísimo. ¿Sentís que hay dirigentes del radicalismo que no están asumiendo cuota de responsabilidad en base a esta crisis? No lo sé, en el fuero íntimo seguro la tienen, seguro. Pero también hemos perdido espacios de debate. Por supuesto. No se puede reunir la convención y no es algo que esté sucediendo solo ahora, ¿no? Me parece que hay que recuperar el debate político, me parece que hay que recuperar la organización política, que hay que dar rol a los gobernadores, que hay que respetar a las autoridades del partido y administrar las diferencias y las miradas respetuosas de las miradas de cada uno.
vos no podés decirle, nosotros desde Buenos Aires no podemos decirle al radicalismo de Mendoza o de Jujuy lo que le conviene para su provincia, me parece, es lo que yo creo. Uno puede tener miradas de la política nacional, por supuesto, valoraciones de la política del gobierno, de Milei, todo. Ahora, ir a explicarle al radicalismo de Mendoza o de Jujuy o el que fuera, o a Maxi Puyaro lo que tiene que hacer para Santa Fe. ¿Sentís que la presidencia del Comité Nacional fue en ese sentido? No estoy hablando de la presidencia del Comité Nacional, hablo del radicalismo en general. Pero ¿sentís que el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires en el último tiempo ha querido imponer una cierta visión de la realidad? No es el radicalismo solo de la ciudad de Buenos Aires, no. Es decir, no, hay muchos sectores, por supuesto, que están en una posición, incluso puedo compartir en muchos aspectos, digamos, de oposición férrea al gobierno, y que a veces hay que administrar las situaciones, ¿no? Tenemos 5 gobernadores, tienen que administrar presupuestos, problemas provinciales, resolver los problemas de sus pueblos con dificultades. Leandro Esdero, yo no lo justifico, lo conozco poco a Leandro. Ahora, ¿estamos en condiciones de decirle a Chaco que le ganó a un gobierno que básicamente impuso una mafia en la administración del Estado del Chaco, de decirle cuál es la alianza que tiene que hacer para sostener la gobernabilidad y para no entregar el gobierno a mitad de mandato? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Sin saber si estoy de acuerdo o no con lo que hizo. Lo que creo es que... ¿Estás de acuerdo con lo que hizo? Es que lo saben los chaqueños. ¿Por qué tengo que opinar yo de la ciudad de Buenos Aires? Decirme porque yo tengo que opinar de la alianza del radicalismo de Chaco. ¿Qué me hubiera gustado? La verdad que me hubiera gustado que no arregle con la Libertad Avanza. Estoy en condiciones de discutirle a Leandro Esdero cuál es la alianza para cambiar las cosas en Chaco, como te digo, en estado cooptado por mafias como el de Chaco. Yo creo que no. Mi mirada es que no. Pero, ahora bien, esa cuestión de esas tensiones, creo que si bien el pragmatismo juega un rol fundamental para garantizar, ¿no?, gobernabilidad en ciertas provincias, ¿sentís que el radicalismo ha perdido base de definición en ciertos aspectos básicos? ¿Por qué base? ¿Qué hacen a la identidad? Supongamos, por ejemplo, una definición concreta, decir, bueno, todos los radicales del país, ¿estamos a favor de que el Estado tiene que reformarse? ¿Sí o no? ¿Sentís que esos debates no...? Algunos debates los hemos perdido, por supuesto. Por supuesto, muchos. ¿Y crees que un poco eso es consecuencia de esa falta de debate? Sí, seguro, en parte sí. Obviamente. A ver, el radicalismo nos lleva a un candidato a presidente de 2015. Sí. Precandidato a presidente. 2011 Ricardo, precandidato a presidente Sanz en 2015 con mal resultado, pero un candidato a presidente. 2019 no lo llevamos, en 2023 llevamos al presidente del partido candidato a vicepresidente. Claramente nosotros no estamos encontrando un liderazgo ni una idea que aglutine nacionalmente al partido, ¿no? Y me parece que eso naturalmente te lleva a que los intereses provinciales, las dinámicas provinciales prevalezcan sobre el nacional. Ahora yo creo que hay que cambiar, y creo que hay una oportunidad para hacerlo, además, porque mirá lo que representó Milei, ¿no? Un tipo sin ningún tipo de estructura territorial, sin un partido atrás, sin una organización política, sin trayectoria, ganó en todo el país. Entonces, las cosas están cambiando vertiginosamente. Yo creo que hay una oportunidad hoy para construir una alternativa de racionalidad económica y republicanismo democrático, de racionalidad económica y sensibilidad política y social. Y bueno, tomémosla. Seguramente el 2025 va a ser un año difícil, es un momento de transición de la política, pero miremos hacia adelante, dejemos un poco la coyuntura de lado en esta crisis. Pensemos en el proyecto de país, dejemos la coyuntura de lado. Obviamente que hay que ocuparse del día a día, tenemos los gobernadores y los intendentes que administran, tenemos los bloques que tienen que tener posición política, pero bueno, no sé si nosotros los militantes nos tenemos que... estar pendientes de esas cosas. Si nos tenemos que desangrar en la discusión de
de un quórum sí o un quórum no. La verdad que no lo sé. Me parece que es un momento muy desafiante de la política, que están pasando muchas cosas. Por supuesto, yo no comparto el proyecto político de Milei, en sus formas, en sus fondos, en nada. Digamos, no aspiro al modelo de sociedad que él aspira, y eso no implica que deje de reconocer que ha tenido algunos logros en materia económica y que hay algunas de las disputas que plantea que incluso las disputábamos nosotros. Recién hablaste de la reforma del Estado. Bueno. Es decir, sos optimista, ¿crees que el radicalismo puede vislumbrar un futuro? Yo creo que hay una oportunidad para esa alternativa. Yo creo que tenemos que trabajar para que Argentina supere el péndulo, la grieta, digamos, no es concebible un país que pase del Estado omnipresente con gasto público récord y presión tributaria récord a destruyamos el Estado. Tiene que haber, y hay en el medio, y hay que construir, hay que trabajar, hay que militar esa alternativa para cuando la sociedad deje de respaldar a este gobierno y se dé vuelta para mirar qué hay disponible, nosotros estemos preparados para esa alternativa. Yo creo que ese lugar existe. Hoy puede ser un espacio con poco margen, por supuesto. Pero si no lo ocupamos y dejamos ese espacio sin representación, y si no empezamos a mirar adelante, a discutir el modelo de país, lo que tenemos que discutir, el modelo de desarrollo, los desafíos de la educación, la integración social, el AMBA, las condiciones de vida en el AMBA, la integración de Argentina en el mundo, la justicia y la seguridad. Bueno, ¿lo estamos haciendo? ¿Hace cuánto pensás que el radicalismo no discute los grandes lineamientos de un proyecto de país? Hace 10 años. Bueno, empecemos. Aprovechemos esta crisis, esta transición política, empecemos. Y si no hay un liderazgo que pueda sintetizar el partido, que haya un colectivo de dirigentes que se pongan los pantalones, como te digo, a los dirigentes del partido que se dejen de mirar el ombligo, a los gobernadores que también miren el Partido Nacional. Dejémonos de joder. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera que se la hicimos a Emiliano Jacobiti cuando vino aquí, y él no nos la supo responder, o nos dio... O no quiso. Sí, capaz nos dio una respuesta insuficiente y nosotros no nos quedamos conformes con eso. Analizando la ruptura del bloque, nos llama mucho la atención que Martín Tetaz haya quedado de un lado y muchos de los representantes del radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que codo a codo con Martín Tetaz, bueno, incluso vos que lo secundás y sos casi su escudero dentro del radicalismo. No, te quiero consultar cuál es tu opinión al respecto. Es decir, mira, fue invitado las circunstancias de la ruptura del bloque fueron rápidas, sí, poco discutidas, sí, desde mi punto de vista, y creo que la decisión de él terminó siendo una decisión más por algunas afinidades, por algunas circunstancias y debates invitado coyunturales. No sé, no importa. No sé. Es importante. Bueno, ¿fue invitado, no sé, sí o no? No sé. Yo creo que no, preguntáselo a él cuando venga. Invítalo y que venga. No me atiende el teléfono, no quiere venir nunca. Por eso te lo pregunto a vos. No sé. Pero bueno, Ale, tenemos que discutirla. Yo no estoy de acuerdo con la ruptura del bloque, digamos. ¿Vos no estás de acuerdo yo no estoy de acuerdo con la ruptura del bloque. Okay. No estaba de acuerdo. Yo creo que necesitamos ser... Si no, los pelucas de estos se hubieran ido antes, se fueron después, unos sinvergüenzas, se hubieran ido antes, pero necesitamos ser más para defender las posiciones políticas que hay que defender, no menos. Y después rompimos el bloque, un bloque que tampoco vota uniformemente, ningún bloque uniforme. Bueno, nos hubiéramos quedado y hubiéramos dado las discusiones adentro. Yo no estaba de acuerdo, entiendo. ¿Hablaste después por ejemplo, con Jaco, hablaste de este tema? Sí, por supuesto. ¿Y qué conclusiones arribaste? Nada, tienen los motivos que tienen. Uno comparte algunos y otros no. ¿Vos en ese aspecto no compartís esa mirada? No, la ruptura del bloque, para mí había que quedarse en el bloque.
es un momento para sumar, es un momento para algunas diferencias dejarlas de lado. No sobra nadie en el radicalismo, no sobra nadie para defender a los jubilados, para defender la universidad, para defender la institucionalidad en la Argentina, los avances autoritarios. No sobra nadie. Entonces, juntémonos, agrupémonos. Es lo que yo creo. Tampoco soy diputado y tampoco estoy en los debates diarios, que entiendo que son complicados. No los conozco en detalle. Claro. Pero mi mirada general es esa. Yo creo que... ¿Y sentís que el oficialismo del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires ha sido demasiado duro con Tetaz en ese aspecto? No ¿Lo sé. está dejando solo? No sé. No. ¿Sentís que no? A ver, ¿no? Se lo ve muy relegado en cierto punto y hace 4 años bueno, cuando él fue el candidato no todos del están de radicalismo. acuerdo con algunas posiciones que tomó Tetaz. Yo tampoco estoy de acuerdo con todas las posiciones que toma Tetaz y eso no me permite. O sea, también esto, ¿no? La mirada de la diversidad, de la pluralidad. Y las charlas una organización política no es uniforme. Me parece que hay que ser abiertos. Yo creo que Tetaz es un buen diputado radical, ha tenido iniciativas importantes, ha trabajado, ha tenido voz. Creo que es un activo para el radicalismo. A algunos les gusta más o menos. Muchas veces no me gusta su rol en las redes sociales, y se lo digo. Pero creo que es un muy buen diputado radical. ¿Y qué te dice? Y creo que no sobra nadie en esta pelea que hay que dar. ¿Y él qué te dice cuando vos le decís estas cosas? Bueno, discutimos. ¿Es una persona abierta a escuchar críticas? Es una persona abierta, es una persona honesta, intelectualmente, es una buena persona, claro. Tiene sus posiciones, como todos, ¿sabes? ¿No? Sus ideas, ¿Sentís que debería sus errores. Nos equivocamos también, ¿no? Hay que asumir errores. Sí. Bueno, hay que asumir errores. Todos. ¿Quién no asume errores? No, todos tenemos que asumir errores. Bueno, pero vos cuando hablas en plural siento que señalás que nosotros asumimos errores, pero hay gente que no está asumiendo errores. No, yo digo que hay que asumirlos, no digo que... No estoy hablando de nadie en particular, digamos. Okay. No estoy hablando de nadie en pero particular. vos decís que hay que asumir errores que no se están la mirada de... la soberbia de esta mi posición política y no estoy en condiciones de discutir con tal persona. Bueno, seamos más abiertos. Okay. Escuchémonos un poco más, seamos más tolerantes a la mirada del otro. Y creo que el radicalismo se trata de eso, ¿no? ¿Sentís que Martín va a tener posibilidades de renovar su banca este año? No lo sé. ¿Crees que tiene que estar dentro de un proyecto del radicalismo? Yo creo que sí, digamos. Yo creo que el radicalismo de la ciudad tiene un par de dirigentes que tienen nivel de conocimiento y posicionamiento público. Por supuesto que primero está Martín Lustó con todo el recorrido que ha hecho. Después está Martín Tetaz y Carla Carrizo, los otros diputados. O sea... Creo que tenemos que poner en juego lo mejor que tenemos para lo que viene, obviamente. ¿Y qué te pareció la táctica que ha llevado el radicalismo para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Fue acertada? ¿Sentís que fue innecesaria? ¿Que fue necesaria? No, yo creo que... A ver. Creo que tuvimos que tener una estrategia con más tiempo. Creo que el PRO no llegó hasta el final. El condicionamiento del PRO no llegó hasta el final. De hecho, había algunos sectores del partido que aspiraban a una alianza con el PRO. Nosotros no estábamos de acuerdo, yo no estaba de acuerdo, estaba de acuerdo con que había que hacer otra cosa, porque además el responsable de la ruptura de Juntos por el Cambio en la ciudad es el PRO. De Juntos por el Cambio a nivel nacional, a los 2 días de la elección nacional, yéndose a hacer el pacto de Acasús o lo que fuera, y en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, eligiendo a la vicejefa de gobierno de su propia fuerza política, a diferencia de gobernadores de Juntos por el Cambio, por ejemplo, lo de Entre Ríos y Chubut, que un dirigente del PRO gobierna, un radical es vicegobernador, o en Mendoza y Santa Fe, donde gobierna un radical, un dirigente del PRO es vicegobernador. A diferencia de ellos, el modelo de Jorge Macri, a pesar de haber
nosotros conseguido el 49% de los votos de la interna, eligió un dirigente de su espacio político y un gabinete de su partido. Entonces, ahí creo que no había nada más que hacer. No había nada más que hacer. Sin embargo, había un sector del partido que proponía un acuerdo con el PRO. ¿Cuál era ese sector? Bueno, los sectores radicales por Argentina, muchos dirigentes proponían un acuerdo con el PRO. Y de hecho, algunos afiliados del radicalismo integraron la lista del PRO, lo que yo creo que agregó confusión a la estrategia del partido. Ahora, dicho esto, yo creo que la estrategia condicionada hasta el final por el PRO, por ese posible acuerdo, estoy de acuerdo con que ese no era el lugar, yo creo que habría que haber intentado otra posibilidad, con más esfuerzos, con más ahínco, sumar más sectores al espacio que estábamos generando, con la mirada puesta en el 27, por supuesto, en armar un espacio nuevo para la ciudad. Por supuesto, estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, Graciela Ocaña y otros sectores de la sociedad civil, no sé si la coalición cívica o no, creo que habría que haber hecho más esfuerzos para hacerlo. Si la estrategia era llevar a dos muy buenos dirigentes juveniles del partido, como Lula Levi y Facundo Cedeira, dos grandes cuadros, grandes militantes que hicieron un gran esfuerzo y una muy buena campaña y que tienen mucho futuro en el partido, me parece que la estrategia tendría que haber sido 6 meses antes. Instalación de las candidaturas, cuando terminaron las movilizaciones, las grandes movilizaciones que Lula y Piedra protagonizaron, la instalación de los jóvenes del partido, y la consecuencia de esa estrategia era la candidatura. Nosotros fuimos condicionados por esta negociación con el PRO hasta el final, y entonces, llegado a ese punto, o era ampliar el acuerdo, o era que los dirigentes con más trayectoria en la ciudad, con más conocimiento en la ciudad, encabecen la lista. Es lo que yo creo, digamos. Dicho esto, creo que se hizo una buena campaña y que llevamos muy buenos cuadros con gran futuro. ¿Sentís que fue el resultado, obviamente, testimonial la candidatura? ¿Fue como un testimonio de existencia? Bueno, sí, había una apuesta identitaria que no está mal. Lo que pasa es que los resultados en la política son crueles, ¿no? A ver, yo voté esa lista, incluso voté y la milité. Todos militamos esa lista, pero te lo pregunto más desde un punto de vista que vos, esta cosa que denunciabas de que, bueno, quedamos altamente supeditados a la voluntad del PRO, si es que realizaba un acuerdo amplio en el cual nos incluía, y en cierto punto lo que quedó de resto fue una especie de manotazo ahogado, una improvisación. Bueno, la estrategia no tuvo el tiempo de instalación que yo creo que se requería para una estrategia de instalación de nuevos candidatos. Es muy difícil el nivel de conocimiento, generar nivel de conocimiento en la ciudad. Es muy difícil que la gente vote a candidatos que tal vez no conoce tanto. Es más difícil con el voto electrónico aún, la pantalla, la cara. Y a eso agregarle además también el otro condicionamiento del PRO y el gran error del PRO, que fue la suspensión de las primarias. Con primarias también hubiera sido otro el escenario, pero bueno, todo esto parte del suicidio político del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinión te amerita esta cuestión de que con la decisión que tomó de adelantar y todo lo que hizo, ¿no? Bien. Se lo preguntaba a Jaco y me parece importante preguntártelo a vos porque vos tocaste el tema y me parece interesante. Esta cuestión que vos decías que bueno, hay un sector del radicalismo que impulsaba este acuerdo con el PRO, que bueno, hubo afiliados al radicalismo que incluso fueron electos por la lista del PRO. Electos. García Batallán. Pero no entró. Bueno, pongamos que Laura Alonso asuma, Hernán Lombardi Laura asuma. No está afiliada, bueno, ex afiliado del radicalismo. Ex afiliado. No, digo que los principales candidatos del PRO dejen sus cargos actuales y asuman la responsabilidad de ser todo el escenario hipotético. Exactamente, todo el escenario hipotético. Supongamos esta cuestión concreta que muchos actores opositores al radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, pongamos Córdoba, además dentro de lo que fue esta interna que nos está llevando el último tiempo, de que denuncian este porteñocentrismo que vos analizabas,
de que Martín Ocampo, procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, sea el presidente del partido, a la parte de un cargo que sea similar a ser funcionario del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires. O que funcionarios que tengan una orientación radical o que participen orgánicamente en el radicalismo sean parte de la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sentí que eso desdibuja la construcción de una alternativa dentro de la ciudad? A ver, Martín y muchos dirigentes que ocupan cargos son producto de la coalición que ganó la ciudad. Así como yo dije, Jorge Macri decidió romper simbólicamente Juntos por el Cambio, ¿no? Porque por el Cambio compitió en la Ciudad de Buenos Aires y los diputados electos que integran la legislatura son diputados de la lista de Juntos por el Cambio. Ahí hubo un acuerdo donde dirigentes del partido ocuparon determinados lugares, como es el caso de Martín. Sí. Es un acuerdo que habrá que rediscutir de cara al futuro. Estoy seguro que hay que rediscutir las condiciones de gobernabilidad de la ciudad y las decisiones que tome el futuro hacia adelante. Por supuesto que hay que rediscutirlo. Yo no sé si hoy no sé qué hará el PRO de la ciudad con el maltrato que está recibiendo, pero la sensación de la política nacional es que el PRO se va a aliar con la Libertad Avanza en octubre. Por lo menos el PRO de la provincia de Buenos Aires, sí. El 99% del PRO se va a aliar con la Libertad Avanza. El PRO en el interior del país, en la mayoría de las provincias, ya está aliado con la Libertad Avanza. Habrá que ver si el PRO de la ciudad resiste esa alianza. Y en todo caso rediscutirlo, y si resiste esa alianza también qué hacen los diputados de la Ciudad de Buenos Aires del PRO en el Congreso de la Nación, ¿no? Porque resistir la alianza, sí, pero votar a libro cerrado absolutamente todo no es una opción. Si eso sucede habrá que rediscutir, por supuesto, el rol del partido en el gobierno de la ciudad y de los dirigentes del partido que ocupan cargos, no tengo dudas. Nos quedan 5 minutos, me quedan 2 minutos, así que voy a hacerte dos preguntas. ¿No se aburre la audiencia tanto tiempo? No, tengo... Bien. Bueno. ¿Hablas con Jaco en la actualidad? Por supuesto, ¿cómo voy a hablar? ¿Tienen diálogo? ¿Debaten estas compañero y amigo de militancia de hace 25 años. Empecé a militar con él. ¿Debaten estas cosas? Sí, por supuesto. Obvio. ¿Y qué te llevas? Algunas me da más tiempo y me da más bolilla, en otras y otras no. Menos, obvio. Pero ¿cuál es tu conclusión general de esos debates? No es que las debato ahora, siempre he tenido discusiones y no es que siempre he tenido acuerdo en todo, digamos. Y creo que también, además, la gran fortaleza de lo que nosotros construimos en la ciudad fue eso, digamos, mantener la unidad, un espacio político en el que no estábamos de acuerdo siempre en todo. No existe eso en la política, ¿vale? Esto es una organización política, no es un club de amigos. No puede estar de acuerdo en todo el tiempo, digamos. Y creo que una de las grandes virtudes de nuestro espacio, en la acumulación en las organizaciones juveniles y lo que logramos en la Ciudad de Buenos Aires en 10 años, el partido que nosotros teníamos cuando ganamos la conducción del partido, cuando lo abrimos, cuando construimos el proyecto para la ciudad con Martín, una de las grandes virtudes fue eso, poder administrar nuestras posiciones políticas, debatirlas, pelearnos y seguir juntos. Es lo que una organización política tiene que hacer. ¿Preservás esa unidad entonces? Sí, claro. ¿Cómo no? En este momento. En este momento, más que nunca. ¿Qué vamos a hacer? Última pregunta que siempre se la hacemos a todo el mundo. ¿Le tenés miedo a la muerte? No pienso mucho. Obviamente, bueno, hace poco se murió un gran compañero amigo. Espero no terminar con una nota triste y que me va a... Pero Dieguito Parengo fue un compañero de la Juventud Radical, de muchas luchas, gran persona, gran militante, siempre dispuesto. Y bueno, cuando suceden esas tragedias, obviamente que uno piensa un poco, ¿no? Pero vivo. Trato de asumir los días pensando en vivir, en nacer, disfrutar los hijos, la familia, en la vocación que uno tiene por la política, ¿no? Pero bueno,
terminamos con el recuerdo de un gran amigo. ¿Qué recuerdos tenés de Diego? No, un montón. No me hagas hablar de eso porque un montón. Un montón. Diego empezó a militar en 2005 con nosotros, tenía 20 años, estuvo en todo. ¿Te acordás ese primer día? Sí, claro. El día que lo conocí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo el día que lo conocí, claro. Me lo presentó Víctor Hugo Salazar, gran dirigente del partido de La Boca. Me acuerdo. El primer día que lo vi me acuerdo la imagen de él de cuando me lo presentó. Claro. ¿Y la primera conversación que tuvieron? No, la primera conversación no. Tengo la imagen del día que lo conocí. Nada, qué sé yo. Pero mil cosas. Y una gran pérdida. Pero bueno, hay que vivir. Bueno. Hay que pelear. Muchas gracias, Juan, por tu tiempo y por haber venido. Gracias, Ale, a vos. Muchachos, damos por finalizar la programación.